última sesión de nuestro coloquio Ricardo Melgar Bao y la historia social de América Latina. En esta oportunidad, esta mesa va a estar dedicada a los movimientos sociales. La dinámica va a ser así. Primero va a empezar Eduardo Pillaca, después va a seguir Martín Suárez y finalmente voy a dar lectura a la exposición de Gilbert Calderón, quien se encuentra, por motivo de estudio no va a poder participar de esta mesa, pero me mandó su exposición. Voy a empezar con Eduardo Pillaca, quien es bachiller de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí también está estudiando actualmente la maestría en Historia. Es miembro digital del archivo FOPET, miembro del archivo digital FOPET, y sus intereses de estudio son el movimiento obrero y el anarquismo en el Perú. Sin más, lo dejo con su exposición. Bueno, sí. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo voy a comentar digamos, un libro poco conocido de Ricardo Melgar Bao, que se titula Burguesía y Proletariado del Perú, 1820-1930. En realidad, este sería su segundo libro de historia, ¿no? El primero de historia es un libro curioso, ¿no? Que es con respecto a la clase obrera chilena, el Partido Comunista y el pensamiento de Luis Emilio Recabarren, que es publicado un año antes. Sabemos que 2 años anteriores escribe o publica un libro con respecto a crónicas y poesías o poemas de Lima, algo por el estilo. No lo he podido consultar, pero tengo entendido que estos serían sus 2 primeros libros que mencioné al inicio. Y bueno, mi Burguesía y Proletariado sería el primer libro de historia, pero dedicado a la Perú. Me di con la sorpresa en aquellos tiempos, cuando estaba investigando sobre la historia del movimiento obrero, revisando bibliografía, y no solamente de la historia del movimiento obrero, sino también del anarquismo peruano. Me di con la sorpresa de que este libro, Burguesía y Proletariado en el Perú, no había, digamos, ha sido estudiado, tomado en cuenta dentro de las producciones históricas y geográficas del movimiento obrero peruano. Me di con esa sorpresa. Alguna vez conversé con Ricardo en el 2013 sobre ese libro. Bueno, él me decía que era uno de esos libros que consideraba que había otros que yo los había mejorado. Creo yo que no sentía que este libro estaba completamente, digamos, desarrollado, sino que ya había otras producciones posteriores en las cuales ya había incrementado su conocimiento respecto al movimiento obrero, que era mi principal interés. Y a la vez, tanto como iba diciendo, en la producción historiográfica sobre la historia del movimiento obrero, en la década de los 80, fue publicado en 1980, historiadores como grandes investigaciones como lo de Peter Blanchard, Rolando Pereira Torres, Jaime Palla, Ricardo Temoche Benítez, que son producciones que son de la década de los 80, publicaron grandes estudios sobre el movimiento obrero, no se hacía ninguna mención de este libro. Pude encontrar este libro en la biblioteca de la Facultad de Letras en San Marcos. Lamentablemente lo encontré, pero con algunas páginas faltantes. Posteriormente conseguí una edición digital completa del libro, afortunadamente, y pude tener una lectura un poco más amplia. Como iba diciendo, este libro en su tiempo, en su década, muy poco quizás fue conocido, no sabemos por qué. Alguna vez le pregunté al profesor Filomeno Julieta, que se acompaña, sobre la editorial del libro, por qué quizás no fue conocido. Quizás por ahí le dio una pista, quizás también tenga que ver con el contexto social, quizás la represión, muchas otras cosas, factores que pueden influenciar a ella. Y en una búsqueda un poco más meticulosa de algunos estudios, investigaciones, me topé que había sido citado en 1986 por una investigación muy poco conocida, que era sobre los trabajadores del derecho en el Perú, publicado por Manuel Baquerizo Valdeón en 1986 por la Universidad Nacional del Centro de Perú, en la Facultad de Economía. Estamos refiriendo a Huancayo. Y de ahí vino el interrogante de Huancayo, ¿por qué ha sido referenciado Huancayo en producciones históricas en Lima? Y bueno, un poco conociendo sobre la historia del autor, don Ricardo Melgar Bao, solo que él tuvo conexiones también con algunos círculos intelectuales en Huancayo. Por ejemplo, él contribuyó a una revista llamada Agua. Él participaba de modo anónimo, ¿no? Y esta revista fue dirigida por César Delgado Herencia. Han tenido relaciones y conexiones, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
Asimismo, también en la Sierra Central, en otras localidades como Cerro de Pasco, encontramos también que Ricardo también tuvo, ¿no?, acercamientos, ¿no?, con determinados círculos intelectuales, y a la vez también cumplió un papel, digamos, no solamente de investigador, sino también tener un papel activo dentro de la dinámica de las luchas de los movimientos de los trabajadores mineros. Especialmente porque él participó, colaboró en un bufete de abogados, él mismo lo reseña en una de sus biografías, un bufete de abogados donde trataban estos temas sobre los sindicatos mineros, así también con respecto a los problemas que pueden tener los trabajadores, como por ejemplo los efectos de la contaminación y la salud que puede ser perjudicada, ¿no? Participó con este bufete de abogados un buen tiempo, y esto nos da a entender que Melgar Gbao tenía, pues, digamos, no solamente una curiosidad con respecto a los temas en relación a los movimientos laborales, obreros, campesinos, de modo intelectual o aislado, sino también había un vínculo, ¿no?, un acercamiento propio también de la época. Y además también desde muy joven, inclusive de los años 1970, ¿no? Sí, ¿no? O sea, él tenía bastante influenciado por el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y eso lo podemos ver también en una de sus tesis publicadas en San Marcos. En realidad es una tesis de grado de bachiller, ¿no?, que lo hace en conjunto con otros investigadores en 1976. Cuyo título era Desarrollo del puerto de Tambo de Mora, expresión de carácter colonial de la economía peruana, ¿no? En ella podemos ver, digamos, compartía ciertas ideas con José Carlos Mariátegui con respecto a la crítica que hacía, con respecto a la idea de que la economía peruana aún era colonial, y, digamos, la necesidad de la transformación, ¿no? De ahí voy a desarrollar más o menos más adelante con respecto a qué tipo de transformación se refiere Melgar Gbao en relación a este libro, ¿no? Pocos años después, Ricardo es exiliado, y en ese exilio pasó por diferentes trayectorias, ¿no? Llegó hasta Ecuador, por ejemplo, él menciona, trabajó como obrero, él mismo lo dice, trabajó como obrero, como tipógrafo en una editorial. En estos acercamientos que tuve, que tuve con respecto a este libro y un poco la historia de Ricardo Gbao, él, fue exiliado, él se autoexilió, ¿no?, tengo entendido, y llegó a México, y en el 78 aproximadamente, y comenzó a, digamos, a profundizar sus temas que eran de preferencia y juventud, que también eran la historia de los trabajadores, ¿no? Y a mí me pareció bastante importante este libro, de Burguesía y Proletariado, pues en mi lectura de buscar nuevas visiones con respecto al anarquismo peruano, me encontré que en Burguesía y Proletariado él entendía que el anarquismo representaba, digamos, propuso como un proyecto político, hegemónico y consensual al interior de la clase trabajadora. Le daba una dimensión política a lo que muy pocos historiadores quizás en ese tiempo entendían o veían el anarquismo, quizás más lo reducían a un ámbito más económico. Asimismo, también señalaba que sí, a pesar de que sus reivindicaciones, digamos, eran económicas, pues a la vez también ellos exigían demandas como por ejemplo la jornada de 8 horas, y él lo recalca, y lo cito, que era una demanda eminentemente política. Y que esto a la vez contribuyó a la formación de configuración de la conciencia de la clase obrera. Digamos que estas fueron mis primeras simpatías con Ricardo Gbao, una lectura un poco diferente a los contemporáneos de su época. Además, puedo agregar de que este libro, si bien es cierto, desarrolla la dinámica de clases del proceso de transformación de la sociedad peruana del siglo XIX, 1820 a 1930, desde una perspectiva, digamos, en su contradicción de clases, desde una mirada estructural, debo enfatizar de que también, digamos, nos aproxima a poder comprender algunos procesos que muy poco se han esbozado en el proceso de desarrollo del movimiento de los trabajadores, como por ejemplo la proletarización de los artesanos, que si bien es cierto se menciona en trabajos como lo de Emil Sumo, en algunos trabajos contemporáneos, quizás hoy en día se haya estudiado un poco más, pero Melgar Gbao como que desarrolla un poco más el tema, viendo los actores, viendo los discursos, asimismo desarrolla con respecto a otros actores muy específicos como los radicales del siglo XIX y su contribución al movimiento de los trabajadores. Estamos hablando de 1980, que muy poco quizás se desarrollaba estos temas y don Ricardo sí enfatizó en este libro, y que quizás si hubiera tenido la mayor, digamos, divulgación en su época, esto hubiera contribuido a tener una lectura más amplia
digamos, complejas con respecto a la historia de los trabajadores. Ahora, para irnos leyendo al libro, debo comenzar diciendo por el contexto histórico de la publicación del libro. Si bien cierto, se publicó en 1980, pero debemos recordar que hay un proceso previo histórico en el cual, digamos, está enmarcado este libro. Debemos recordar que 5 años atrás hay un proceso de ruptura, ¿no?, con el proyecto del gobierno de Velasco en 1975, y entra, digamos, el general Francisco Morales Bermúdez, ¿no?, en la cual le da un giro, ¿no?, un giro, digamos, un giro liberal, pues ante la presión del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos implementó ciertas severas políticas de ajuste estructural. Esto implicó una devaluación del sol peruano, reducción de gastos públicos, eliminación de subsidios, ¿no? Asimismo, en este contexto va a haber una reactivación también de las izquierdas y el movimiento popular. Digamos que los estudios como los de Peter Claren y Carlos Contreras y Marcos Cueto señalan de que entre 1976 y 1979, es una fecha que lo estoy poniendo aproximadamente, se produce una efervescencia de los movimientos sociales. Asimismo, debemos recalcar que se dan huelgas muy importantes como la de 1977 y 1978, asimismo también se dan, digamos, invasiones de tierra, vamos a decirlo así, y grandes protestas masivas. Va a haber un protagonismo, digamos, ya más notorio de los sindicatos, campesinos, los pueblos jóvenes y la nueva izquierda va a cada vez fortalecerse en este contexto. Asimismo, debemos ver que los sectores populares son más decisivos, digamos, en acelerar este proceso de transición hacia la democracia. Carlos Contreras y Marcos Cueto explican que la izquierda apostaba por un modelo de justicia social desde abajo para enfrentar la fragmentación y la represión de los últimos años del gobierno de Morales Bermúdez. Hay una transición, pues, política, y en ese contexto se convoca también la Asamblea Constituyente. En 1977, Morales Bermúdez convoca el Plan Tupac Amaru, que incluye elecciones para una Asamblea Constituyente del 78. Claren destaca que en esas elecciones la nueva izquierda obtiene un 36% de los votos, consolidándose, pues, como una fuerza política clave. Asimismo, el contexto general, social, económico, termina siendo adverso para los trabajadores, pues digamos que el Producto Nacional Bruto cae 2 años consecutivos antes de 1980, hay una alta inflación y caída de los salarios reales y un aumento de desempleo, ¿no? Esta crisis, digamos que contribuye, digamos, a erosionar la legitimidad del régimen militar y fortalece una nueva demanda de retorno de la democracia. En el contexto de este trabajo de Ricardo Menerbau se ubica en tiempos cuando el Perú pasaba por una crisis económica, social y política, en la transición de la década de los años 70 y los 80 y de una creciente militancia obrera y de una mayor presencia política sin precedentes de la izquierda peruana. A finales de la década de los 70, el Perú vivía una transición compleja desde un gobierno militar autoritario hacia un sistema democrático en un contexto de profunda crisis económica, movilización social e irrupción de nuevas fuerzas políticas de las izquierdas en general. El libro se publicó, pues, en este momento clave, preciso, crítico y de transición política. Cumple, digamos, en este contexto un papel relevante, como ya lo señalé, los sectores populares y las izquierdas en función de las luchas por las democracias o por la democracia. En ese clima, Menerbau ofrece, con este libro, una mirada histórica estructural del problema de fondo, la dominación de clase, la dependencia económica y la falta de un proyecto nacional autónomo. Su lectura es también una intervención política e intelectual frente a los límites del reformismo liberal y la necesidad de una alternativa popular y socialista. Para acelerar un poco el contexto, digamos, historiográfico, lo que influye en la producción también de este libro es, por decirlo así de simple, que es la crisis del paradigma de la historiografía tradicional clásica, elitista y positivista, y además la erupción de nuevas tendencias que van influenciando una historiografía más, digamos, que va a visualizar ya no las élites sino los sectores populares. Nos estamos refiriendo a la nueva historia que va a tener su auge en 1960, 1980. Además también la influencia de un marxismo latinoamericano en la época y también de la teoría de la dependencia
y del estructuralismo, que era muy propio de la época. En el campo de la nueva historia, en la lectura que hace Melgar Bau vamos a encontrar influencias de Heraclio Bonilla, por ahí de Paloma Cera, y entre otros personajes. Las características comunes de esta nueva historia que ve Ricardo Melgar Bau, digamos, son, pues, como yo dije, los intereses de las clases populares, los indígenas, los campesinos, uso de herramientas también interdisciplinares, tanto de la historia, sociología y de economía, influencia del método histórico estructural, como yo lo dije, así mismo también como el materialismo histórico, ¿no? Y debo enfatizar que Melgar Bau era un, digamos, ferviente, por decirlo así, lector de Mariátegui, y es así que él también recupera una lectura crítica en este libro de José Carlos Mariátegui, ¿no? Digamos de que intelectuales peruanos, ¿no?, a nivel general, van a revalorar a José Carlos Mariátegui, y Melgar Bau va a tomar, digamos, va a ser parte de toda esta intelectualidad, y van a entender a José Carlos Mariátegui como un intelectual orgánico, y va a tener una lectura original del marxismo y pionero en una interpretación marxista del Perú. Coincide con Mariátegui en la idea de que en el Perú no hubo una burguesía nacional, revolucionaria, y que el sujeto del cambio debía ser el bloque obrero campesino. En realidad esa es prácticamente la idea central del libro, por decirlo así. Asimismo también él tiene tensiones, digamos, está imbuido dentro de este contexto de tensiones entre un marxismo ortodoxo y un marxismo más heterodoxo, por decirlo así. Melgar Bau se posiciona contra el marxismo ortodoxo, que solo ve el desarrollo del capitalismo en función de modelos europeos, soviéticos, el uso mecánico de categorías como, digamos, la formación económico-social, la idea de que la historia del Perú debía esperar a una revolución industrial como paso previo al socialismo. En cambio, propone un análisis concreto del Perú, de su estructura semicolonial, su burguesía intermediaria y la potencialidad revolucionaria del bloque obrero campesino. El libro no se compone como, digamos, las investigaciones contemporáneas que hoy en día podemos encontrar. Por lo general siempre encontramos una introducción donde explica el marco teórico metodológico, donde podemos ver quizás la pregunta principal de la investigación o su hipótesis, ¿no? El libro, digamos, tiene una introducción muy corta, de 1 página y media, o 2 páginas más o menos aproximadamente, en realidad 2 páginas aproximadamente, es muy puntual. Entonces, como para poder desmenuzar y poder comprender, digamos, las influencias teóricas, historiográficas, metodológicas, uno ha tenido que revisar el libro completamente y ha tenido que, digamos, desmenuzar y poder identificar, digamos, estas influencias. Considero que el autor en este libro, Burguesía y Proletariado, busca analizar el proceso histórico de constitución de la burguesía y el proletariado de Perú entre el siglo XIX y la primera década del siglo XX. Examina la dialéctica del antagonismo de clases, es decir, cómo se configuran y se enfrentan estas clases sociales dentro de un contexto de dependencia y de formación estructural. Reconoce la existencia de controversias dentro de la intelectualidad sobre el análisis de clases y los enfoques, digamos, que representan cada clase, ¿no? La estructura del libro está dividida en 3 capítulos. El primero sobre la burguesía, el proceso de formación de la burguesía, desde 1820 hacia adelante. Y el segundo capítulo es sobre el proletariado, la formación del proletariado. Y el tercer capítulo es sobre la clase obrera limeña y el proyecto revolucionario. Este libro no abarca la década posterior de los años 30. Él señala que eso será objeto de una futura presentación. Lamentablemente no pudimos contar con esa futura presentación, porque al parecer tenía ambiciones como para dar una continuidad de la década de los 30 hasta llegar al gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez, ¿no? Podemos concluir que el libro, para Ricardo Melgar Bau, para él, en el desarrollo de esta historia de burguesía y proletariado, es que para él, en lectura, especialmente en el primer capítulo, no se configuró una burguesía, digamos,
nacional, orgánica. Bueno, hubo un proceso de formación de una burguesía orgánica, pero no en los términos de una burguesía que cumple los intereses nacionales, sino una burguesía en función, digamos, de sus intereses más específicos de clases económicos y descuidando, digamos, una proyección de un proyecto nacional democrático, ¿no? Él señala, que lo menciono, lo que hubo para él fue una burguesía comercial intermediaria, débil, subordinada al capital extranjero, específicamente el capital británico, y específicamente aliadas a las terratenientes. Él menciona que esta burguesía no fue capaz de desarrollar una industrialización autónoma y poder proyectar un proyecto de modernización nacional. El Estado peruano para él, digamos, desde un inicio su estructura era oligárquica y semicolonial. Para él, el potencial para la transformación y el desarrollo de un proyecto nacional estaba en manos de una clase obrera en alianza con el campesinado. Entonces, la clase obrera para él emergería con esta fuerza, con esta capacidad de poder cumplir lo que no había cumplido, digamos, estas tareas la burguesía, y en ese sentido, digamos, está muy influenciado por el texto de José Carlos Merati, que está publicado en el libro Ideología Política sobre los principios programáticos y políticos, ¿no?, del partido. Entonces, bebe de ese texto, llega a las mismas conclusiones. Claudio Begarba lo extiende en este libro. Considera que básicamente, como la burguesía no desarrolló del siglo XIX un proyecto nacional, estaba en manos de los obreros con el campesinado de la Alianza para desarrollar una revolución democrática peruana, que ese es como que el concepto que acuña al inicio del libro, en la introducción. El libro está en función de por qué en este contexto no se fue desarrollando una verdadera, por decirlo así, una verdadera democracia democrática peruana, ¿no?, una revolución democrática peruana. Entonces consideraba en su desarrollo que la burguesía no estaba apta, o mejor dicho, no fue apta para este proceso. Entonces, el movimiento obrero con el campesinado lo podría realizar. Estamos hablando del campesinado, incluido también a los campesinos, ¿no? Y para eso, la expresión, ¿no?, de Revolución Democrática Peruana, para él, bueno, una interpretación podemos decir que no es como una consigna abstracta, sino como una categoría histórica política que articula, pues, tres elementos, ¿no? Una, que es una ruptura con el orden oligárquico y semicolonial que dominaba en el país, una transformación popular desde abajo, impulsada por la alianza entre el obrero y el campesino, y una etapa necesaria hacia el socialismo, con raíces en la historia real del Perú. Y, digamos, ¿qué demuestra, digamos, Medrano con esto de Revolución Democrática Peruana? Una revolución que implicaba una revolución anti-elitista, digamos, ¿no?, que tenga más este carácter democrático, en la cual la burguesía, recalca, no ha sido ni moderna ni revolucionaria, más subsumida a los intereses del extranjero, de la dependencia económica. Asimismo, frente a esta clase dominante, rentista y conservadora, la revolución democrática debe venir desde los sectores más subalternos, por decirlo así, y esta revolución es una revolución contra la oligarquía exportadora, contra el Estado liberal y oligárquico y contra la dependencia extranjera. Debería ser una democracia real, ¿no? Melgar sostiene, se interpreta de que Melgar sostiene que equipar esta democracia no con la democracia que venga de las elecciones ni de instituciones liberales, sino con redistribución del poder, digamos, social, económico y político, ¿no?, dentro de los sectores más amplios. La revolución democrática es aquella que desmantela, digamos, el poder de las clases dominantes tradicionales. Crea además nuevas formas de organización popular, obrera y comunal. Abre paso a un Estado nacional popular con participación de las mayorías excluidas. Contiene además, digamos, que la fuerza, digamos, emergente del proletariado como sujeto colectivo, con capacidad de organización, solidaridad y acción directa, y con alianza con los campesinos. Como para ir cerrando, la idea central del libro, como para resumir, de burguesía y proletariado, es analizar la transformación de las clases sociales en un contexto de cambios económicos y estructurales, con un enfoque de relación entre burguesía y proletariado.
Se examina cómo el comercio, la industria y la proletización afectaron a la economía artesanal y a los trabajadores, destacando la lucha de clases como un eje central de sus procesos. El libro adopta un enfoque materialista histórico influenciado por la historiografía marxista para explicar las dinámicas económicas y sociales que llevaron a la consolidación de la burguesía como clase dominante y la conformación del proletariado en condiciones de explotación. Pero en este caso interpreto que el proletariado va a implicar tanto al obrero, fabril, como también ciertos sectores del campesinado. Bueno, esa es la justificación que yo puedo hacer. Y que la revolución democrática burguesa tendría no solamente, digamos, como un interés histórico, sino también como una fuerza, una lectura del pasado hacia el presente, porque en el presente, donde se escribió ese libro, también se agitaba por una sociedad más justa, más democrática, etc. El movimiento social popular apuntaba a eso. Entonces, este libro no está ajeno a estos intereses tanto contextuales, donde se escribió este libro en 1980, sino que también el libro también tiene un potencial, digamos, político, revolucionario, que es propio de la época. Muchos historiadores de ese entonces, digamos, escribían historias militantes, historias en función de la transformación social de la revolución, y Melgar Bau no fue ajeno a ello. Y sin más que decir, debo agradecer al público por, digamos, escuchar esta interpretación de este libro muy importante, que hoy en día lo podemos encontrar también digital, en internet. Hay unas personas que lo han digitalizado, lo podemos encontrar hoy en día en la web. Y sin más que decir, muchas gracias. Ahora tenemos la exposición de Martín Suárez Espinosa, quien es estudiante de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene interés en la historia de las ideologías políticas y de los movimientos sociales. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a tratar el tema de cuál fue la participación de Ricardo Melgar Bau de lo que fue el debate sobre el milenarismo andino en el Perú. Para tratar esto vamos a ver, o voy a ver principalmente el tema de lo que es el libro Sindicalismo y Milenarismo en la región andina del Perú, 1920-1931, que fue publicado allá por los 80 en México, durante la estadía, bueno, principalmente la estadía académica de México, que, bueno, por su autoexilio fue allá donde más hizo carrera académica como tal, ¿no? Porque se dice que en Ecuador fue más obrero. Bueno, allá de hecho llegó a participar en la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Y de hecho es muy importante entender ese hecho de que haya estado ya como auxiliado en ese sentido, porque durante el libro también hace muchas alusiones a lo que es el tema de México, como para compararlo con el caso peruano, y es interesante eso, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es que este libro, bueno, yo lo he tenido que leer por un curso de historia social, que el profesor Guillermo fue mi profesor, pero que bueno, más que ser asignado de un equipo, porque me gustó el título que dijese milenarismo, y dije, me interesó un montón, porque el milenarismo es una cuestión como el sindicalismo, yo no pensaba que lo iba a haber unido, ¿no? Entonces, bueno, dije, hay que leerlo, y sí, la relación que hace Ricardo Melgar Bau de ambas ideologías en el movimiento social campesino peruano es muy importante, y de hecho da a conocer cuestiones que podríamos luego identificar en el movimiento social actual, ¿no? En las protestas actuales con el gobierno de Dina Boluarte y en las que han habido en los últimos años. Entonces, considero que eso es muy importante. Y luego vamos a empezar ahora sí con el tema del contexto histórico en el que se publica. Para allá con los 60, 70 se puso muy de moda en la historia social tratar el tema del campesinado, principalmente por la cuestión de que, bueno, en esa época surgieron temas de las guerrillas en Perú y en América Latina en torno a la cuestión del intento de apoyar o tomar una iniciativa en torno a favorecer al campesinado oprimido, ¿no? Sin embargo, el texto no es de los 60 ni de los 70, es del fin de los 80, y en este contexto histórico más bien es un resurgimiento del interés por el estudio del movimiento campesino en el Perú, ya no por ese tema antiguo, ¿no?, de las guerrillas de 1965, ¿no?, sino por el surgimiento o el recrudecimiento de la violencia política en torno al conflicto armado interno y la participación de agentes como Sendero Luminoso o el MRTA, durante los cuales se presumía, ¿no?, que también había mucha importancia en el tema campesino, y también por el tema de considerar en ese momento por parte de los senderólogos en la academia que Sendero era mesiánico y
como tal milenarista. Esto debe haber influenciado a por qué se decidió investigar este tema. Y bueno, ¿no? Ya para tratar más esos puntos, el texto como tal se divide en varias partes, tiene 7 capítulos, igual que el texto anterior tiene como un carácter medio extraño, una forma medio rara de escribir, en la que solamente los 3 primeros son verdaderamente capítulos argumentativos y el resto son como tal ya más de poner fuentes, como agregar fuentes al texto para, no diré como para aumentar el tamaño, ¿no? Sino como que complementan un poco y son muy útiles para entender el resto del texto y también dan sus ideas. Entonces, bueno, es una forma rara de ordenar, pero está bien. Y también tiene este carácter, ¿no? De que es un texto escrito en otro país sobre el Perú, porque primero que hace mucha comparación al caso mexicano, ¿no? Pero también que hay secciones en las que, por ejemplo, no se permite él mismo profundizar en esta cuestión, y por eso, de hecho, dice, ¿no? Que ojalá alguien más investigue esta cuestión y da recomendaciones y da fuentes. Eso es muy, muy importante. Creo que algún día espero hacer algunas de las cuestiones que propone aquí, como por ejemplo investigar los logos de lo que fueron las asociaciones campesinas, ¿no? De regionales o incluso las de migrantes. Entonces me parece eso muy importante. Y ahora sí, comenzando con el análisis por capítulos de cada cuestión que hace, ¿no? Algo breve para antes de empezar con el tema del milenarismo y del debate, ¿no? ¿Qué hace con otros peruanos? Primero es el tema, bueno, su primer capítulo es de campesinado indígena y milenarismo contemporáneo, en el que, bueno, básicamente hace una cuestión de un intento de clasificación del campesinado como clase social. Este es parte de un debate más amplio, ¿no? En el que el campesinado fue considerado como, por algunos sectores, ¿no? Como estamento, por algunos otros como clase social, y en el marxismo como tal es también importantísimo por una cuestión en la que, bueno, ¿no? El campesino tiene su protagonismo, y como tal, reconocerlo como actor, o como varios actores dentro de una categoría. Por ejemplo, China es el campesinado rico, el campesinado pobre, entonces es importante entenderlo, y como tal, las categorías que se aplican acá, o en general que se habla, ¿no? de distintos tipos de campesinado, es importante para entender también las particularidades del caso nacional. De lo que hace uso Miguel Mao es principalmente de las teorías que postula Lenin, Mao y Mariátegui. De Lenin rescata, ¿no? Una cuestión que es muy importante, ¿no? Que la clase campesina es como tal una unión de varios otros sectores campesinos, no como campesinos, sino también rurales, enfocados, bueno, que viviendo en este medio están unidos no solamente por su trabajo, sino también por una cuestión de un factor étnico o cultural, y que están también unidos por un antagonismo contra otra clase, y bueno, es lo que conforma como tal el campesinado. Ahora bien, en la particularidad peruana, bueno, claro, el Lenin habla de esto para la búsqueda, y es muy importante porque también habla de una sociedad que está en transformación, porque pasa pasando del feudalismo al capitalismo. Es igualmente una sociedad campesina que tiene tantos lazos capitalistas como precapitalistas, pero que principalmente es casi homogénea en el sentido casi étnico, ¿no? Por ejemplo, uno peruano no puede identificar o distinguir fenotípicamente al ciervo ruso y el aristócrata ruso, ¿no? Es muy complicado, son los humanos. En el caso de Perú es distinto, en el sentido de que étnicamente son distintos. El campesino puede ser más como tal indígena y mestizo, y ahí es donde entra principalmente ese tema que Mariátegui trata, porque Mariátegui considera, ¿no? Que en el caso del Perú, como de todo país colonial o postcolonial, depende, o hay una sujeción del factor étnico al factor clase, y dependiendo, ¿no? De esta cuestión de quién prioriza el factor étnico o el factor clase, es cómo se desenvuelve este movimiento. Bueno, ya pasando a otra cuestión, el segundo capítulo que hace es el tema de la crisis agraria y campesina en el Perú, que es básicamente el contexto de cómo se desarrolla esta cuestión, que es cómo en los años 20, que fue donde el gobierno de Leguía, el Perú, bueno, tiene un problema económico, que es el tema de que ya pasada la Primera Guerra Mundial, el mercado internacional se reconfigura, y cuestiones como la economía ladera en el sur andino, bueno, sufren en torno a eso, porque ya, a diferencia de los primeros años de la guerra, en los que, bueno, como que había un boom económico, ya en este momento hay una recesión, hay una debacle económica. En ese sentido ya no se exporta tanto,
Y bueno, ¿no? En ese sentido, este problema económico se traduce en un problema social y un problema político, porque el hecho de que las comunidades ya no puedan vender tanto, o las haciendas ya no puedan también vender tanto, recrudece el conflicto entre ambas, porque la hacienda lo que va a hacer para intentar perder menos económicamente es apropiarse de la tierra de los campesinos, y los campesinos también no tienen que, en base a esto, dejar de poder producir solamente para, o sea, diversificar entre un mercado externo y un mercado local, y ya básicamente producir para supervivencia. En este problema o en este momento problemático de la sociedad peruana, entonces surge la idea de la asociación, ¿no? Ya los obreros en las ciudades lo que hacían en torno a esta cuestión que también les afectaba, porque ya habían empezado los despidos en masa, eran empezar a organizarse en sindicatos. Este movimiento sindical permea en los movimientos que se organizan en las zonas rurales, porque las ciudades en ese momento, bueno, también tenían una zona rural que es la que estaban comunicadas, ¿no? Y entonces en la misma Lima había tierra agrícola. Entonces, los trabajadores, la masa de trabajadoras agrarias también se organizan y surge, ¿no?, la idea del obrero rural o el obrero campesino. Y los mismos campesinos de comunidades también adoptan esas ideas en torno a la cuestión de que no, también son obreros, también son trabajadores, y como tal reciben esta ideologización de los cuadros sindicales y, bueno, de varias otras vertientes, ¿no? Porque no solamente parten de ellos. Hay muchas agrupaciones